Muy buenas tardes, mi nombre es Félix Sim, estoy en el área de generación de conocimiento de CompaKey. En esta sesión vamos a ver cómo realizar la configuración para el uso de Luma en el sistema de CompaKey Nóminas. El pasado 2 de febrero se les envió un correo electrónico donde se les notificaba o se les enviaba una nota técnica donde están los pasos que deben de seguir para el uso del UMA en el sistema de CompaKey Nóminas. Cabe mencionar que esta nota técnica es de uso exclusivo para los distribuidores, por lo que por ningún motivo se lo deben de enviar a sus usuarios finales. Una vez que ustedes tengan descargado esa nota técnica, podemos seguir los pasos para poder realizar dicha configuración. En la primera parte del documento se explica qué es el UMA, que básicamente es una unidad de medida y actualización. Es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Prácticamente pues podemos también ver esa referencia en esta liga donde está publicado el UMA en el diario oficial de la Federación. Asimismo, también podemos encontrar en esta página que el INEGI es el encargado de publicar el valor de la unidad de medida y actualización. Actualmente, el UMA tiene un valor de 75.49 a partir del 1 de febrero del 2017. Y el salario mínimo actual del 2017 es 80.04. Es importante tener en consideración estos dos valores, ya que nos van a servir para poder realizar la siguiente configuración en el sistema. Entonces recordemos, el UMA tiene un valor al 1 de febrero del 2017 de 75.49 y el salario mínimo a partir del 1 de enero del 2017 80.04. Ok, ¿cómo se verá reflejado el valor de UMA en los cálculos de CompaKey Nóminas? El cálculo para el pago de las cuotas obrero-patronales que hagan referencia a salarios mínimos ahora se realizará en base a la unidad de medida y actualización. ¿Cómo realizar la configuración en el sistema para que los cálculos se realicen en base a UMAS? Pues prácticamente nosotros podemos seguir estos cinco pasos que a continuación vamos a detallar. El primero es configurar la tabla de salarios mínimos. El segundo es dar de alta una variable que se va a llamar salario mínimo, donde va a almacenar el salario mínimo que actualmente es de 80.04. Luego necesitamos configurar fórmulas para poder exceptuar algunos cálculos en el pago de las cuotas del IMSS. También, si lo requieres, podemos modificar las fórmulas de los conceptos de horas extras y días festivos para que el cálculo de lo grabado y lo exento se haga con base ya sea al UMA o al salario mínimo vigente. También es necesario pues hacer el cálculo del periodo para que veamos reflejado estas modificaciones. Y por último, es importante realizar una conciliación con el SUA para ver que lo que se está calculando con el SUA corresponda con el cálculo que está realizando el sistema, ya que la versión más reciente del SUA ya incluye la modificación donde se está tomando la unidad de medida y actualización. Es importante antes de realizar pues estos pasos hacer un respaldo en la empresa. Ok, entonces vamos a iniciar con el primer paso, que es la configuración de los salarios mínimos. Que prácticamente aquí lo que tenemos que hacer es ingresar a las tablas de la empresa y localizar la tabla de salarios mínimos. Y aquí cambiar el valor vigente de 80.04
por el valor de la unidad de medida y actualización, o sea, el UMA, que en este caso, como habíamos mencionado, es de 75.49. Ok, vamos entonces a realizar ese primer paso o primera modificación en el sistema de Compact Key nóminas. Ok, aquí tengo una empresa, voy a generar un respaldo de la misma antes de realizar pues cualquier modificación. Ok, una vez generado el respaldo, ya puedo ingresar a la tabla de salarios mínimos. Ok, ingresamos a tablas de la empresa, localizamos la tabla de salarios mínimos y cambiamos el valor del salario vigente por el valor del UMA, que recordemos que actualmente el valor del UMA al 1 de febrero del 2017 es de 75.49. Entonces aquí le ponemos 75.49. Igual en la segunda columna 75.49. Hacemos lo mismo con la tercera columna. Ok, es importante validar o verificar que no queden registros en blanco al final. En caso de que por algún detalle se agregara un registro en blanco, lo único que tenemos que hacer es oprimir control, suprimir para eliminar ese renglón en blanco. Ok, entonces prácticamente la tabla de salarios mínimos ahora contiene el valor del UMA, que es de 75.49. Guardamos los cambios y cerramos esta tabla. Y vamos a continuar con los pasos que nos indica la nota técnica. Ok, aquí algo importante también que tienen que tomar en cuenta es que a partir de la configuración de la UMA en la tabla de salarios mínimos, los cálculos del sistema que hagan referencia a salarios mínimos ahora se realizarán en base a UMAs. Y algo todavía más importante es que la excepción a estos cálculos en base a UMAs será el salario mínimo con el que se puede dar de alta un empleado ante el IMSS, ya que la ley establece que el límite inferior es el salario mínimo. En este caso no se tomará como base la UMA, sino el salario mínimo que a partir del 1 de enero del 2017 corresponde a 80.04. Entonces, algo importante que se tiene que resaltar aquí es que el salario mínimo con el que se puede dar de alta a un empleado es de 80.04. Y recordemos que también la ley establece de que si un empleado tiene un salario mínimo de 80.04, no se descontará el importe de los conceptos de IMSS al empleado, sino que le corresponde al patrón pagar la cuota del IMSS del trabajador. Entonces, esta es la razón por la cual a continuación vamos a realizar las siguientes modificaciones. ¿Para qué? Para que el concepto o los rubros del IMSS exceptúen el pago del IMSS a los trabajadores a los cuales están registrados con el salario mínimo, precisamente siguiendo este reglamento, el artículo 36, donde indica de que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos que éstas perciban como cuota diaria el salario mínimo. Ok, para ello vamos a realizar lo siguiente. Voy a ingresar al catálogo de fórmulas y voy a crear una nueva variable que se va a llamar salarios mínimos. Esta variable va a tener como valor 80.04, que es una variable donde se va a almacenar el salario vigente actual, el salario mínimo vigente al 1 de enero del 2017,
que es 80.4, que esta variable es la que me va a servir para poder modificar las fórmulas de cada uno de los rubros para el cálculo del IMSS, para que se valide de que si el empleado está registrado con el salario mínimo, entonces no se le calcule lo que es el IMSS. Para eso nos va a servir esta variable que vamos a dar de alta en el sistema. Y para ello ingresamos al menú de catálogos, fórmula, y localizo la categoría general y selecciono sueldos y salarios. Aquí voy a generar una nueva variable que le voy a poner como nombre salario mínimo. Inclusive puedo copiar el nombre directamente desde el documento, poner el nombre a esa variable, y aquí en expresión le doy clic donde vemos esta barra y unas estrellas, y capturo el valor que va a tener, que en este caso es de 80.04. Esta variable es la que va a almacenar el salario mínimo. Le damos guardar y listo. Ok, vamos a continuar con los siguientes pasos. Aquí ya definimos nuestra variable. Luego lo que necesito hacer para que se considere el salario mínimo de 80.04 como límite inferior en las cuotas del IMSS, tenemos que realizar los siguientes pasos. Primero voy a modificar la fórmula del rubro de cuota patrón EG1. Entonces lo que voy a hacer a continuación es ingresar. Voy a cerrar esta ventana. Voy a ingresar nuevamente al catálogo de fórmulas. Aquí le doy buscar. Pongo el rubro de cuota patrón EG1 y le doy buscar. Y localizo la fórmula que se llama cuota patrón EG1. Le doy doble clic para ingresar a la fórmula. Luego le doy clic en este icono para poder editar dicha fórmula. Y lo que tengo que hacer a continuación es lo siguiente. Aquí yo me puedo dar cuenta de que se está haciendo una validación tomando en consideración el salario mínimo de la zona del empleado. Que realmente esta variable va a leer el salario mínimo que se tenía en las tablas de salarios mínimos. Sin embargo, actualmente la tabla de salarios mínimos ya almacena el valor del UMA. Entonces, si yo quiero de que esta fórmula valide de que cuando el empleado está registrado como el salario, está registrado con el salario mínimo, entonces no se le calcule pues el valor de este rubro, lo que yo tengo que hacer es reemplazar este valor por la variable de salario mínimo que fue el que yo generé en el paso anterior. Entonces prácticamente lo que tengo que hacer aquí es cambiar o reemplazar el salario mínimo de la zona del empleado por la variable salario mínimo. ¿Sí? En donde se encuentre ese valor lo tengo que reemplazar por salario mínimo. Y lo puedo hacer de la siguiente manera. Únicamente desde aquí puedo borrar este y veo que ya tiene la variable salario mínimo. Puedo hacer lo mismo para donde yo vea salario mínimo de la zona del empleado, validar de que tenga el nombre de la variable salario mínimo, que fue la variable que yo di de alta donde almacena el valor de 80.04. Entonces prácticamente esta fórmula que yo tengo aquí ya hace la validación para que si el empleado está registrado con un salario mínimo de 80.04 no se le calcule este rubro del IMSS. Le doy a aceptar, le doy guardar.
algo muy importante que deben de tener en consideración al momento de guardar las fórmulas, ya que aquí, como estamos utilizando o modificando fórmulas exclusivas del sistema, para que me permita realizar ese cambio, necesito oprimir primero Shift F10 y después clic en el botón guardar para que el sistema guarde esa modificación que yo ya realicé. En este caso le voy a dar aceptar y voy a ver de que el sistema me volvió a dejar de forma predeterminada la fórmula que tenía originalmente. Entonces lo que voy a hacer es dejar aquí la variable salario mínimo que es 80.04 y aquí también la variable salario mínimo. Le doy a aceptar, oprimo Shift F10 y después le doy clic en el botón guardar. ¿Sí? Shift F10. Es importante que le demos Shift F10 para que el sistema me permita guardar esos cambios. ¿Se dieron cuenta? Aquí ya le di guardar y el sistema ya me respetó esa modificación que yo realicé. Es importante, como les comento, por ejemplo le podemos dar clic a donde está pues la fórmula que estamos modificando, le doy Shift F10 y después le doy guardar y así el sistema me permite almacenar esos cambios que yo ya realicé. Ok, voy a continuar con la siguiente modificación. Ok, también ocupo modificar estas fórmulas de cuota obrero eje 1, cuota patrón eje 4, cuota obrero eje 4. Ok, inclusive aquí tengo el listado de todos los cambios que necesito realizar. Este que está aquí, cuota obrero eje 1, aquí lo tenemos, ahorita lo localizamos. Bueno, lo podemos localizar en buscar. Ok, el que nosotros ya modificamos es el que se llama cuota patrón eje 1. Fue el que nosotros acabábamos de modificar. Ok, voy a continuar con la modificación de cuota obrero eje 1. Copio esta fórmula y lo que voy a hacer es ir en buscar, localizo esa fórmula, es cuota obrero eje 1, le doy doble clic, me manda a donde está la fórmula y lo mismo, lo que tengo que hacer aquí es reemplazar la variable de salario mínimo de la zona del empleado, ya que esta variable actualmente lee el valor del salario mínimo de la tabla de salarios mínimos, que ahora con la modificación que hicimos almacena lo que es el valor del UMA. Y yo quiero de que cuando se esté calculando el IMSS y se calcula el rubro de cuota obrero eje 1, el sistema haga una validación de que si el empleado está dado de alta con un salario mínimo o menor, no se le calcule este rubro del IMSS. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es cambiar el valor de salario mínimo de la zona del empleado por la variable que se llama salario mínimo, que es la variable que yo definí en el sistema, donde le puse el valor de 80.04. Entonces aquí, donde yo vea salario mínimo de la zona del empleado, únicamente le dejo como nombre de la variable salario mínimo. Le doy a aceptar. Igual, aquí como yo ya habilité Shift F10, entonces únicamente le damos guardar y vean cómo
el sistema ya respeta esa modificación. Ok, vamos a continuar. Ya modifiqué me falta modificar esta fórmula también. Entonces aquí le doy buscar, localizo, le doy buscar, es esta cuota obrero eje 1, abro el editor de expresiones, inclusive para que se nos facilite pues la modificación y no estar reemplazándolo uno por uno, pues el salario mínimo de la zona del empleado. Lo que yo puedo hacer es copiar tal cual está aquí la fórmula y pegarlo directamente aquí. Le doy a aceptar, guardar y vean, ya tengo esa modificación. Lo mismo voy a hacer con la cuota patrón eje 4. Le doy buscar, aquí está, la abrimos, vamos en el editor de expresiones y lo que puedo hacer igual, copiar la fórmula y lo pegamos aquí. Le doy a aceptar, guardar. ¿Okay? Hacemos lo mismo con la cuota obrero eje 4. Lo localizamos. Abrimos. Copio la fórmula. Y lo pego directamente en el editor de expresiones. Le doy a aceptar, guardar. Ok, me falta esta cuota patrón cesantía. Localizo la fórmula, voy a buscar. Ok, puedo copiar la fórmula que ya contiene la variable salario mínimo y lo pego. Aceptar, guardar. Ok, hacemos lo mismo con la cuota obrero cesantía 6. Igual puedo copiar la fórmula y lo pegamos, guardamos. Ok, esta fue cuota obrero cesantía 6. Continuamos con cuota patrón invalidez y vida. Ok, igual aquí podemos copiar la fórmula. Pegamos, aceptamos, guardamos. Y nos falta cuota obrero invalidez y vida 5. Ok, hacemos lo mismo, copiamos, pegamos, aceptar, guardar. Y listo. Es importante también mencionar que cualquier configuración que realices en fórmulas adicionales a estas que yo ejecuté estarán pues bajo la responsabilidad de quien las aplica, ya que básicamente estas fórmulas que nosotros modificamos o editamos son fórmulas para poder hacer esa excepción
de que en cada uno de los rubros del IMSS, si tiene el empleado o está registrado con un salario mínimo de 80.04 o menor, no se realice el cálculo de esos rubros y por consiguiente no se le calcula el IMSS al empleado. ¿Sí? También otra cosa que deben de considerar, que cualquier cambio que ustedes realicen a las fórmulas en la siguiente versión, pues se van a ver reemplazadas por las fórmulas que trae ya la nueva versión que se va a liberar, donde ya incluye la modificación a Luma. Estas modificaciones que estamos realizando es para que ustedes ya en el sistema de Compact y nóminas ya puedan hacer el cálculo del IMSS e Infonavit con base al UMA. Adicionalmente a los cambios que hicimos a los rubros del IMSS, si lo requieren, configuren las fórmulas para que lo grabado y lo exento de ISR para los conceptos de horas extras y días festivos se tome como como tope lo que es el salario mínimo, ¿sí? Ya que si nosotros checamos, bueno, no como tope, sino que en la parte grabada se considere lo que es el salario mínimo. Ya que si nosotros checamos la fórmula, por ejemplo, el de horas extras, vamos a observar de que en el caso de las horas extras, en el importe 1, que es donde se almacena lo que es el grabado para ISR, vemos de que aquí hace referencia al salario mínimo de la zona del empleado, que en este caso está considerando el valor del UMA, que es de 75.49. Si ustedes quieren que aquí, en vez que se tome ese valor del UMA de 75.49, tome el valor del salario mínimo, que es 80.04, entonces lo que tendrían que hacer es modificar también la fórmula del salario, la fórmula del importe grabado, para que haga referencia al salario mínimo, que en este caso es de 80.04. Entonces aquí sería recomendable consultar con su fiscalista si consideras que la parte grabada y exento de ISR para los conceptos de horas extras y días festivos tome el valor del UMA de 75.49 o consideras que tome el salario mínimo. Si tú consideras de que se debe de tomar el UMA, o sea el 75.49, pues la fórmula del importe 1 lo puedes dejar así tal y como está. Pero si consideras de que tome el salario mínimo de 80.04, entonces aquí cambias la variable salario mínimo de la zona del empleado por salario mínimo. Y también aquí cambias el tope pues de 5 salarios mínimos de la zona del empleado, que tome salario mínimo para que pueda tomar 80.04. Entonces ya sería cuestión de checar, como les comento y les recalco con su fiscalista, cuál sería la mejor opción que deben de tomar, si el valor del UMA o el valor del salario mínimo en el caso de lo grabado y lo exento para horas extras y para días festivos. Ok, una vez hecho pues esos cambios, ya podemos realizar el cálculo del periodo. Adicionalmente a ello, es importante que consideren de que si tienen empleados cuyo salario base de cotización rebase los 1.887.25,
que ingresen al módulo de empleados y recalculen el salario base de cotización para que se considere como tope el valor de 25 UMAS. Este proceso lo tienen que realizar antes de calcular el periodo de la nómina. Por ejemplo, en este caso, hay un empleado donde su salario diario son de 2,000 pesos. Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar a ese empleado en el catálogo de empleados, oprimir F10 y pueden observar de que en este caso, en este empleado, como gana más de 25 UMAS, lo topa a 1887.25, que es lo topado a 25 UMAS. Y cuando le den guardar, si les manda el mensaje de que el empleado fue modificado, para modificar sueldos existe el módulo de modificación de salarios, desea regresar a su valor original, aquí le van a decir que no, para que se almacene ese cambio o modificación que ustedes realizaron. Como les comento, esto último únicamente lo van a hacer en caso de que tengan empleados cuyo salario diario rebase los 25 UMAS. Ok, entonces una vez hecho esto ya podemos pasar a realizar el cálculo. Voy a guardar aquí. Por ejemplo, en mi caso no tengo ningún empleado que rebase los 25 UMAS. Razón por la cual no hay necesidad de volver a recalcular el salario base de cotización. Ok, entonces aquí lo que puedo hacer es calcular el periodo. Lo doy a todos los empleados y listo. Prácticamente aquí ya está considerando para el cálculo del IMSS el UMA, exceptuando aquellos empleados cuyo salario mínimo sea 80.04. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo abrir uno de los empleados. Voy a calcular. Ven, aquí se está haciendo el cálculo del IMSS. Si yo modifico, vamos a poner el ejemplo de que aquí yo voy a modificar, por ejemplo, aquí le voy a poner a este empleado 80.04. No, voy a seleccionar otro empleado, a uno que sí se le calcule lo que es el IMSS. Ok, aquí, bueno, voy a borrar estos importes puesto que yo los había capturado de forma manual. Voy a volver a hacer el cálculo del periodo. Ok, voy a seleccionar un empleado que si se le esté calculando el IMSS. Por ejemplo, este empleado está bajo el régimen de sueldos y salarios. Ok, voy a ponerle como salario mínimo 80.04. A este empleado originalmente sí se le estaba calculando el IMSS. Le doy F10 para que se recalcule su salario base de cotización. Le doy guardar. Aquí le voy a decir que no. Cierro. Voy a calcular nuevamente a este empleado. Vean, originalmente sí se le está calculando el IMSS. Le doy calcular empleado. Y vean, el IMSS ya nos está calculando para este empleado. ¿Por qué? Porque las fórmulas que yo modifiqué ya está haciendo esa validación de que si el empleado está registrado con un salario mínimo o menor que el mínimo, según el artículo 36, el patrón debe de pagar la integridad de las cuotas del IMSS. Esto es gracias a las fórmulas que nosotros modificamos o que están incluidas en la nota técnica que se les envió. ¿Sí? Para hacer esa excepción. Ok, aquí cierro y veo que a los demás empleados pues sí se les está calculando las cuotas del IMSS con base al UMA. ¿Sí? Ok, voy a dar cerrar y listo.
Pues en esta sesión prácticamente lo que nosotros quisimos abordar, de ver que siguiendo los pasos de la nota técnica de la configuración del UMA, ustedes lo pueden implementar fácilmente en el sistema de Compact y Nóminas. Esto es en lo que sale una versión donde ya va a realizar esta implementación que nosotros vimos o que se especificó en la nota técnica. Por mi parte sería todo y espero que tengan un excelente día.